Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con esta base de una caja de madera. Me la encontré en la basura sin tapa, así que vamos a trabajar con ella y darle una nueva vida. ¡Empezamos! Lo primero que le he hecho ha sido cortar dos piezas en madera de chapa de 3 milímetros de grosor, que sean iguales y del mismo tamaño que en mi caja. A las dos le voy a hacer un marco interior. He marcado a 3 centímetros de cada lado y esta parte de aquí, tanto en esta pieza como en esta, la voy a recortar. Para ello, un cúter que esté muy bien afilado. Y como hacemos con el cartón, ir dándole pasadas hasta atravesar la maderita. Para seguir formando mi tapa voy a utilizar malla de gallinero. Tengo este trocito que me sobró de otros trabajos y voy a aprovecharlo. Y voy a ir a cortar la medida que necesito. Colocamos nuestra malla en el hueco que acabamos de cortar. Y con unos alicates cortamos el trocito que necesitamos. Para fijar la malla en su sitio voy a utilizar una grapadora eléctrica. Si no la tenéis eléctrica, manual también nos sirve. Vamos a ir colocando las grapas a la vez que la tensamos. Y por último, con un martillo golpearemos las puntas de las grapas para no lastimarnos. Para terminar nuestra tapa, unimos las dos piezas de madera pegándolas con cola blanca de carpintero. O bien le colocamos unas pinzas o peso encima para que quede bien pegado y esperamos que se seque. Siguiente paso, teñimos toda la madera menos el fondo de la cajita con un tinte para madera en el tono roble. Como ya os he dicho muchas veces, si no tenéis tinte para madera, con un poquito de pintura acrílica rebajada con bastante agua conseguimos el mismo efecto, una veladura. Pasamos a utilizar pintura acrílica blanca para pintar el fondo, estos dos laterales y el frontal de la tapa. A los dos laterales y al frontal de la tapa le voy a aplicar un poquito de cera de esta de manualidades. También podéis utilizar restos de cera de una vela para hacer un decapado, pero solamente por los bordes. Una vez ya está seca la pintura, pasamos a lijar los dos laterales y nuestra puertecita o tapa de la caja, según para lo que lo queráis hacer. Y así formaremos nuestro decapado. Pasamos ya a hacerle de ocupas. Yo voy a utilizar este papel de arroz de una jarra con girasoles para el interior y para los dos laterales esta servilleta que parece como un mantel campestre, un mantel de picnic. El diseño de los girasoles simplemente lo he recortado y le he quitado el borde que traía en blanco. Y lo voy a pegar en el fondo de la cajita centrándolo, con medium para decoupage o cola blanca rebajada con agua. Una capita finita y bien extendida, como siempre. Y para terminar de pegarlo le aplicamos una capa, esta vez más generosa, del mismo medium. Como estáis viendo, no llega hasta los bordes, pero eso lo solucionaremos después. Pasamos a hacer el decoupage a los dos laterales. Cortamos de la servilleta un trocito para cada lado, justo del tamaño del lateral. Y ahora, para que se vea este decapado, vamos a rasgar todos los bordes. Vamos a hacer que la servilleta quede como desgastada, envejecida. Retiramos dos de las tres capas que trae la servilleta y, como siempre, nos quedamos con la del diseño. Una capita fina del medium para decoupage y pegamos nuestra servilleta. Colocamos un plástico encima para que se nos termine de pegar y eliminar alguna arruguita que se nos pueda haber hecho. Y terminamos de pegarla con una capita, esta vez más generosa, del mismo medium. Siempre del centro hacia afuera. Con palitos de manualidades que también he teñido con el mismo tinte voy a hacerle un marco interior en el fondo y así taparemos esa zona que el papel no ha cubierto y lo pegaré con cola blanca.
Lo siguiente, proteger lo que tenemos hecho hasta ahora. Aplicamos un barniz. Yo voy a utilizarlo en spray porque me es más cómodo, pero podéis utilizar el barniz que tengáis en casa. Le vamos a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y una vez lo tenemos ya listo, podemos seguir con nuestro trabajo. Ya solo nos queda colocarle un par de bisagras y un tirador. Lo primero, el tirador. Sacamos el centro y lo marcamos con un lápiz. Yo voy a utilizar este tirador que necesita este tornillo que es más gordito, así que le voy a tener que hacer un orificio. Pero podéis utilizar tiradores que simplemente vayan con tornillitos más pequeñitos. Para ello voy a utilizar una multiherramienta y la broca que estoy utilizando es del mismo ancho que mi tornillo. Y ya pasamos a las bisagras. Primero las colocamos en la base de nuestra cajita. Y ahora ya a nuestra tapa. Colocamos algo que eleve la tapa para que la podamos poner al mismo nivel que nuestra caja. La alineamos aquí en los 2 laterales que estén al mismo nivel. Abrimos las bisagras y le vamos a dar un par de milímetros, depende de lo grande que sea nuestra bisagra, 2 o 3 milímetros, la separamos la tapa de la base y ahí mismo atornillamos. Una vez colocadas las bisagras, si lo vais a hacer igual que yo, que lo vais a colocar en vertical, la puerta se me abre un poquito. No es que sea demasiado, pero esta bisagra de aquí fuerza el abrir la puerta y no me gusta. Así que le voy a colocar un imán aquí en la esquinita para que se quede cerrada. Si lo vais a utilizar a modo de cajita, así ya estaría lista porque queda perfecta. Y el imán lo voy a pegar con un pegamento instantáneo. Para saber dónde colocar el otro imán en la puerta, como ya hemos hecho muchas otras veces, este imán de aquí lo soltamos y se va a su sitio. Un puntito de pegamento, nada, muy poquito, cierro la puerta y donde me haya manchado, ahí lo tengo que pegar. Y yo ya lo doy por terminado. Como ya os he dicho, lo podemos utilizar como cajita o en vertical. Bien colgado en la pared, haciéndole unos orificios aquí en la parte interior, lo podemos atornillar o apoyarlo en una repisa de nuestra casa. Dependiendo de la decoración, se me ocurre que lo podemos utilizar para un montón de cosas. Por ejemplo, para la entrada de nuestra casa. Colocándole unos ganchitos aquí, tenemos donde dejar las llaves, apoyado o colgado en la pared. Para el baño, cambiándole la temática de la decoración, podemos ponerle un pequeño estante y podemos guardar nuestros perfumes o cremitas. Para la cocina, le ponemos distintas baldas y como especiero o como huevera le colocamos un par de baldas y a cada balda le hacemos un orificio de un par de centímetros de diámetro para colocar ahí cada huevito y nos cabe hasta una docena de huevos. Queda una huevera preciosa. En fin, se me ocurren muchísimas más ideas, pero seguro que a vosotros se os vienen a la cabeza muchas otras. Hemos aprovechado la base de una caja que no tenía su tapa y le hemos dado una nueva vida. Podemos hacerlo con estas pequeñas cajas de madera o incluso con las cajas de vino que son más grandes y nos quedarían un armario con mucha más capacidad. Si os ha gustado esta idea, como siempre, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo. Ya sabéis que es la manera que tenéis de apoyarme y ayudarme a que el canal siga creciendo y así poder seguir compartiendo con todos vosotros las ideas que van surgiendo.
Muchísimas gracias por acompañarme un día más y llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.